Muy bien, ahora sí le damos el inicio, por así decirlo, normal al programa. Tati, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Con frío, ¿no? Sí, está eso te iba a fresquito, decir. bastante fresquito. Sí. Y con la nieve acá, Sí. se nos enterraban los pies. Sí, ahora hay más barro que nieve porque se está descongelando. Sí. Pero bueno, igual hay un vientito bastante fresquito. Así que bueno, abrigarse si van a salir de las casas porque está bastante frío. Pero acá estamos, Tati, como siempre decimos, haciéndote compañía. Como dije al principio, en estos 120 minutos trayéndote información. Hoy tenemos saludos también, Tati, en la sección de WhatsApp Audio. Uh-huh. Hoy te voy a adelantar dónde nos vamos a ir. ¿Te parece? ¿Dónde? Tenemos dos viajes hoy. Vamos a viajar a, primero, Caracas, Venezuela, y después nos vamos a ir para Carolina del Norte, Estados Unidos. Hoy en los saludos salimos afuera de Argentina. Vamos a salir del país. Bueno. Así que no te puedes perder el programa de hoy. Como siempre te lo decimos, no te pierdas ningún minuto del programa. Tenemos la sección Arqueología Bíblica. ¿De qué se trata la arqueología bíblica? Son descubrimientos arqueológicos que dan veracidad a la Biblia. Uh-huh. Así que tenemos esa sección. Tenemos hoy también baladas de recuerdo. Tenemos un montón de cositas, como siempre te adelantamos ahí en el programa. No te lo puedes perder. Así que acá estamos para hacerte el aguante, hacerte compañía. Arrancamos, Tati, ¿te parece? Sí. Bueno, Tati se encarga de la sección de noticias, información y muchas otras cosas más. Tati, tenés todo el espacio del mundo para iniciar tu sección. Esto pasó en China. Esta persona es una persona cristiana. Era una persona que realizaba cultos en su casa, como la mayoría lo estamos haciendo en este tiempo. Y sufrió algunas denuncias y la metieron presa. Estuvo 3 años y 6 meses. Y él contaba lo que pasó en aquel lugar. Esta persona sufrió abusos de parte de la policía y de las personas que estaban también presas. Bueno, él contaba lo que pasaba, lo que vivió por ser cristiano. Toda esta situación se llevó a causa de que él era cristiano y porque él practicaba cultos en su casa con su familia. Claro. Bueno, una de las torturas era comer cucarachas vivas. Los policías nos hacían comer esto. También todo el tiempo estaban tratando de que él negara su fe. Y él seguía firme, seguía confiando en Dios de que todo esto iba a pasar. Y otras cosas también que le hicieron pasar era todo el tiempo estar rodeado de gente, de un grupo de gente que estaba controlada por la policía de aquel lugar, y lo tenían vigilado todo el tiempo. No dejaban que él orara, no dejaba que hablara con otras personas acerca de Dios, si no iba a sufrir las consecuencias. Y ahora pasamos a otra noticia también que es algo parecido. Pastor cristiano secuestrado y obligado a arrodillarse ante un ídolo hindú. Como contaba en otras ocasiones, hay personas que adoran a estatuas, sí, a dioses. Que tienen sus religiones aparte. Claro. Y esta persona se convirtió al cristianismo y las otras personas que no estaban de acuerdo trataban de que él se arrodillara frente a esa estatua. Y esta persona, bueno, fue atacada porque no lo quería hacer. Fue atacada muy gravemente, lo golpearon. Incluso les dijo que si las personas que estaban ahí les dijeron a este pastor que si él no se arrodillaba iba a sufrir las consecuencias con sus hijas, nietas. Claro, con su familia. Claro, más que nada con las mujeres, ¿sí? Claro, sí. Pero él no quiso doblegarse. Él no, a pesar de todo eso, dijo que Dios iba a estar con él y que no le iba a pasar nada. Y fue así, porque a las pocas horas llegó las autoridades y lo pudieron sacar de ahí, ¿sí? Seguimos. El título de esta noticia es "Por favor, ora por mí". Un policía estaba haciendo controles y este policía se percató de una persona y le dice: ¿eres pastor? ¿Puedo pedirte un favor? Ora por mí antes de irte. Este policía dice que él necesitaba esa oración, esa palabra de Dios para él sentirse en paz en estos tiempos. Bueno, esto es otra noticia también parecida. A ver. Autoridades asiáticas están obligando a los cristianos a abandonar su fe para obtener ayuda en este tiempo de pandemia. Claro. Yo he comentado que en la India estaba pasando esto también, de que los obligan a negar su fe para recibir ayuda del gobierno.
Sí. Bueno, esto pasó toda la parte asiática, sí. Es en India, Sudán y Malasia, que son los más afectados por esto que es negar la fe para recibir la ayuda. Claro. A eso me refiero. Claro. Bueno, estas personas están pasando, sí, hambre, pero hay personas que se están moviendo. Se mueven ahí, llegan de repente, como decían otras noticias, claro, con un poquitito de comida, con un poquitito de agua potable. Con esas cosas pequeñitas también se mueve Dios. Muy Estas bien. son todas las noticias que he traído hoy. Muy bien, Tati. Muy interesantes, como siempre, las noticias de Tati, informándonos, sabiendo qué está pasando con los cristianos, con nuestros hermanos en Cristo, bueno, en el mundo entero, en partes del mundo. Así que bien, vamos a escuchar Ante ti de Alex Zurdo, un tema nuevito, no sé si hace como 2 semanas o una semana ya salió. Así que no te muevas de ahí, vamos a escuchar el tema Ante ti de Alex Zurdo. De ti yo me incliné porque traté por mi fuerza, Silva. Muy bien, seguimos con más buenas noticias y compartíamos el tema Ante ti de Alex Zurdo. Vayan a escucharlo, está muy bueno. Muy bueno. Recomendadísimo. Bien, Tati, vamos a viajar. Vamos a escuchar el primer WhatsApp audio de este día, viernes 24 de julio. Y nos vamos para Caracas, Venezuela, para escuchar qué nos comparte nuestro amigo Matías del Piero. Así está Jehová, alrededor de su pueblo, así como Jerusalén, tiene sus montes alrededor. No le temas al COVID-19. A lo largo de nuestra historia como humanidad han aparecido nuevas y cada vez más peligrosas enfermedades. Estas han provocado el terror y la muerte en millones y millones de personas. A algunas ya le han encontrado solución, a otras aún le siguen buscando cura. Lo cierto es que cuando aparece una nueva enfermedad, el hombre se siente minimizado frente a ella. Y con razón. Estas amenazan a sus propias familias, a sus seres amados y aún amenazan nuestras propias vidas. ¿Cómo debe vivir un hombre de Dios frente a esta realidad? ¿Cómo puede una mujer de fe afrontar tal realidad? Si bien es correcto respetar las leyes y acatar las medidas de seguridad implementadas para que este virus no se expanda, también es correcto creer, óigame bien, creer que tenemos la solución en nuestras manos. No quiero hacer comparaciones con el pasado, pero la historia nos enseña que siempre habrá una nueva enfermedad, una nueva maldad acechando cada época. Y con eso un nuevo temor abrazará los corazones de los hombres. Frente a esta realidad momentánea, creo que es necesario que entendamos a plenitud la verdad eterna. La verdad es lo único que va a sostenerte. La verdad es lo único que va a defenderte. Cuando ocurran todas estas situaciones, la verdad va a salir a tu defensa. La verdad va a sustentarte, la verdad va a quitarte el miedo, la verdad va a animarte. Y aún más, la verdad no va a permitir que en tu casa entre ninguna maldad. La verdad es Jesucristo. ¿De verdad crees en Jesús? Si es así, no permitas que el miedo domine tus pensamientos. No permitas que el miedo anule tus capacidades. Que la desesperanza no ponga en jaque tu fe. Si vas a creer por salvación, también debemos creer por sanidad. Y aún más debemos creer en la voluntad de Dios. Veamos. Jesús no solo nos quitó las enfermedades. Mateo capítulo 8, versículos 16 y 17. Sino que también nos enseñó a cómo actuar frente a ellas. Lucas capítulo 5, versículo 12. ¿Usted se acuerda de la historia del leproso? No me imagino a Jesús diciéndole al leproso que no quería sanarlo, o peor aún, que no podía. Que no lo tocaba porque, bueno, él era el Hijo de Dios, pero no se iba a arriesgar a tanto. No, Jesús nos mostró cómo actuar frente a todas las enfermedades. Ahora, no somos Jesús, pero contamos con su respaldo. El mismo poder que resucitó de entre los muertos a Jesús, hoy está entre nosotros, nos respalda. El Espíritu Santo está sobre cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, esperando que alguien crea de verdad el Evangelio. Lucas capítulo 4, versículo 18, es mi versículo favorito. El Espíritu del Señor está sobre mí, está sobre ti. Y nosotros estamos en este mundo para de verdad mostrar cómo se usa la fe. El mundo nos llama a la prudencia y al resguardo. Jesús nos llamó a la fe y los milagros.
Estamos en este mundo, repito, para demostrar fe, para mostrarle a otros cómo usar fe. No estoy diciendo que el COVID-19 no es real, digo que Dios también es real. Depende de ti a quién vas a permitir que se enseñoree de tu vida. Reyes, sacerdotes, nación santa, linaje escogido. ¿De qué nos valen tantos títulos si no vamos a creer la verdad? Si dudas de lo que Jesús hizo por nosotros. Si aún puedes dudar de lo que Dios puede hacer contigo o a través de ti el día de hoy. Tal vez es muy fuerte lo que yo estoy diciendo, pero para mí eso es el Evangelio. El Evangelio es poder. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 20. Esta es una invitación a usar la fe, a creer en los milagros, a creer que de verdad Dios está por encima de cualquier plaga, de cualquier virus. Esta es una invitación a que tú le des rienda suelta a esa pasión que sientes por dentro. No estoy diciendo que respetes las leyes, no estoy diciendo que respetes a las autoridades, que no cumplas con lo que se ha determinado que puede ser beneficioso para la humanidad. Estoy diciéndote que actives tu fe, que creas en el Hijo de Dios, que seas un cristiano de verdad y que afrontes la realidad que hoy estamos viviendo con fe. No le temas al COVID-19. Soy Matías del Piero y ha sido un honor compartir este mensaje con ustedes. Dios te bendiga, pueblo de Neuquén. Dios está con ustedes y deseo que Dios llene a todos los habitantes con su Santo Espíritu y que pronto podamos salir todos de esta crisis y que con fe restauremos nuestra sociedad, nuestras familias, nuestros corazones. Poderoso es mi Señor, Cristo el Sanador. Muy bien, entonces queremos agradecer a nuestro amigo Matías por compartirnos esta hermosa reflexión, este hermoso mensaje. Quiero agradecerte públicamente ya que hiciste lo imposible para enviarnos el saludo, ya que bueno, tuvimos muchos inconvenientes en el medio. Así que bueno, esperemos algún día poder conocerte y por qué no, tenerte acá con nosotros en Buenas Noticias, acá en Piedra del Aila, Neuquén, Argentina. Así que te mandamos a compartir la siguiente alabanza, Sanidad en Cristo para todos ustedes. Yo encontré. Muy bien, seguimos con más buenas noticias. Como decía nuestro hermano Matías ahí que nos compartía desde allá, desde Venezuela, nos decía que activemos esa fe. Los hijos de Dios tenemos que activar esa fe más que nunca hoy en los tiempos difíciles que estamos viviendo, tiempos de pandemia, que quizás muchos, o sea, hay problemas económicos, quizás, no sé, te agarra miedo porque no sabes si vas a llegar a fin de mes, pero cree en el Señor, búscalo a Él. No te olvides que la palabra dice buscar primeramente el reino de Dios. Busquemos primeramente a Dios y su justicia y lo demás, todo lo demás va a ser añadido. Así que bien, ahora se viene la clase de historia. Como decía al principio, ya le pusimos nombre a la sección. Se llama Arqueología Bíblica. ¿De qué se trata? Como lo decía al principio, descubrimientos arqueológicos que dan veracidad a la Biblia. Hoy vamos a ver el siguiente tema: la puerta de la ciudad de Gat. Han descubierto la puerta de una fortificación monumental de la bíblica ciudad filistea de Gat, hogar del gigante Goliat, que dan una idea de la importancia de esta urbe, considerada la mayor de la zona entre los siglos 9 y 10 a.C. Los hallazgos han sido localizados en Tel Zafil, un sitio arqueológico que lleva 2 décadas excavándose y que estuvo poblado prácticamente desde el Calcolítico hace unos 5.000 años hasta el 1948, cuando sus habitantes abandonaron la entonces aldea árabe debido a la guerra árabe-israelí. Uno de los estratos que más interesan a los arqueólogos bíblicos es el de la ciudad de Gat, famosa por sus innumerables enfrentamientos con los israelitas, y una de las 5 urbes filisteas más importantes, cuya época de máximo esplendor tuvo lugar en el periodo que comprende los reinos de David y Salomón, siglo X a.C. El lugar se encuentra en la llanura costera del centro del país, en las denominadas laderas de Judea, a mitad de camino entre Jerusalén y la ciudad portuaria de Askelon. La expedición arqueológica encabezada por el profesor Aren Meyer, localizó este año la fortificación de la puerta de acceso a la bíblica Gat, hogar de Goliat según las escrituras.
Meyer, profesor del Departamento para el Estudio de la Tierra de Israel y arqueólogo de la citada universidad, ha considerado la puerta desenterrada la más grande jamás encontrada en el país, reflejo del estatus e influencia de Gad durante ese periodo. Con los últimos hallazgos, vemos ahora que no solo era grande, de unas 50 hectáreas, sino que eran 2 o 3 veces mayor a Jerusalén u otras ciudades de la época como Megiddo y Beerseba. Enfatiza que la gran fortificación hallada demuestra lo poderosa que era la urbe, que siguió existiendo hasta el 830 a.C., cuando Hazael de Damasco la destruye. La puerta de la ciudad filistea aparece en otra referencia bíblica, concretamente en Samuel 21, que relata la historia de cuando David escapó de Saúl, primer rey de Israel, y se convirtió en siervo leal de Achich, rey de Gat. Además del acceso monumental y la imponente muralla, han sido descubiertos varios edificios aledaños, como un templo y un taller para la producción de hierro. Los hallazgos, así como la propia ciudad, fueron arrasados por el rey Hazael de Aram, Damasco, episodio mencionado en el segundo libro de Reyes. Reyes, capítulo 12, versículo 18. Las excavaciones han sacado a la luz restos que apuntan que se produjo un duro asedio y posterior destrucción del asentamiento a finales del siglo IX a.C., probablemente relacionados con este suceso. Hasta la fecha se han logrado hallazgos como templos filisteos, evidencias de un terremoto, inscripciones antiguas como nombres similares a Goliat, así como utensilios y pruebas de la captura y destrucción de la urbe bíblica. También se han localizado ruinas de una primigenia ciudad cananea, pero quizás su época dorada se remonta a aquella en la que el relato bíblico describe al gigante Goliat. Según el texto bíblico, Goliat era de Gat, y en esa zona se han encontrado 2 inscripciones con nombres similares a un alfabeto antiguo europeo, ha subrayado Meyer. Ha puntualizado que existe una fuerte tradición sobre que los pobladores de Gat eran muy grandes, aunque no hemos encontrado ningún esqueleto que corrobore esa creencia, si bien podemos constatar que sus habitantes eran poderosos al tener fortificaciones de este tipo. Al hablar de la altura, es un intento de otorgarles poder y mostrar lo poderosos o fuertes que eran sus residentes. Y Gat, sin duda, fue una ciudad muy poderosa en aquella época. Entonces, bueno, este es otro descubrimiento arqueológico que da veracidad a otra historia que relata la Biblia. Eso fue el nuevo segmento de buenas noticias, arqueología bíblica. Muy bien, Tati, vamos a viajar, vamos a escuchar el segundo WhatsApp, ¿te parece? Dale. De la jornada de hoy. Bien, nos vamos a ir ahora para Carolina del Norte, Estados Unidos, para escuchar, a ver qué nos comparte nuestra amiga Alejandra Díaz. Hola para todos, qué alegría poderlos saludar en este día y compartir con todos los oyentes del programa Buenas Noticias en Argentina. Mi nombre es Alejandra Díaz y los estoy saludando desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Hoy quiero compartir contigo una historia que quizás puede ser conocida por muchos de nosotros y la encontramos en Mateo 14, y es la historia cuando Pedro camina sobre las aguas. De este pasaje podemos sacar muchísimas enseñanzas en muchas áreas, pero hoy me gustaría centrarme en la necesidad que tenemos de poner nuestros ojos en Dios. Si nos devolvemos unos versículos antes, podemos encontrar un extraordinario milagro, y es cuando Jesús alimenta a 5,000 personas. Sin duda alguna, este es un acto que aumenta la fe de cualquier persona. Y este era el caso de los discípulos que vivieron y presenciaron este acto tan maravilloso. Una vez más, los discípulos habían visto a Jesús en todo su poderío, siendo Dios, actuando de manera sobrenatural. Y sin duda alguna, su fe había aumentado. Pero horas después pasa algo que quizás ellos no se esperaban, y era que Jesús los mandara solos en una barca. Ellos obedecen y se montan en la barca. Y como relata la Biblia, pasado un tiempo empieza a haber gran tempestad y fuertes vientos empiezan a azotar la barca. Y ellos empiezan a temer por sus vidas. Y en lo personal pienso que es un sentimiento que cualquier humano puede
sentir ante semejante situación en la que se encontraban los discípulos. Pero pasa algo que una vez más ellos no lo esperaban, y es que Jesús llega en todo su esplendor, caminando sobre las aguas. Y la primera impresión de los discípulos fue de susto, pues ¿quién iba a caminar sobre las aguas a esa hora de la noche? Y quizás nosotros en estos momentos, leyendo esa historia, podríamos decir, pues el único que puede caminar sobre las aguas sería aquel que hizo momentos antes un milagro tan grande de alimentar a 5,000 personas. Y podríamos decir, ¿y por qué no se les ocurrió eso también a los discípulos? Si el único que podía caminar sobre las aguas era el mismo que había hecho un milagro tan grande momentos antes, Jesús. Y es la misma razón por la que muchas veces tú y yo, ante situaciones difíciles que vemos solo oscuridad y sentimos que nuestra barca se va a hundir, nos llenamos de miedo y de temor. Pero Jesús, lleno de amor y misericordia, les dice: no tengan miedo, soy yo. Y enseguida Pedro hace algo que para mí en lo personal es un gran acto de fe, y es decirle: realmente si tú eres, haz que yo también camine sobre las aguas. Creo que no cualquier persona haría eso. Y enseguida empieza a caminar Pedro sobre las aguas, pero con su mirada centrada en el autor de ese milagro tan maravilloso, en aquel que lo había llamado y que lo había hecho caminar sobre esas aguas, en Jesús. Pero la tormenta no calmó. Al contrario, los fuertes vientos empezaron a azotar la vida de Pedro, y él perdió la mirada de Jesús. Y yo me lo imagino quizás mirando a un lado, mirando al otro, concentrado en la tormenta, se llenó de miedo nuevamente y empezó a hundirse. Y Pedro, al ver que se estaba hundiendo, pide auxilio, grita, pide ayuda a Jesús. Y enseguida Jesús extiende su mano y una vez más salva la vida de Pedro. Y sí, Jesús lo exhorta y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste si yo estaba frente a ti? Y quizá hoy nosotros también estemos como Pedro, pidiendo auxilio porque sentimos que la fuerte tormenta y los fuertes vientos están hundiendo nuestra vida. Y sé que también nosotros hemos visto los milagros de Dios en nuestra propia vida, en la de un familiar, en la de un amigo, un conocido. Hemos experimentado los milagros de Dios, hemos oído de los milagros de Dios. Pero quizás como Pedro, por un instante miramos a los lados y vemos que la tormenta es tan grande, que los vientos están soplando tan fuerte, que sentimos que también nosotros nos estamos ahogando. Pero Jesús hoy nos viene a recordar una vez más que Él está ahí frente a nosotros y que Él no va a dudar ni un solo segundo en extender su mano para ayudarnos, para salvarnos una vez más. Pero es necesario que nosotros pongamos nuestros ojos nuevamente en Jesús y que Jesús suba en nuestra barca y sea Él quien calme la tempestad. Dejemos de luchar en nuestras fuerzas, confiemos en Él y descansemos en Él. Él no es ajeno a ninguna de las situaciones por las que nosotros tenemos que atravesar. Él no desconoce nuestros miedos y nuestros temores. Todo lo contrario, Él sabe y nos conoce mejor que nadie y Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos ha regalado un sinnúmero de promesas que están en la Biblia, donde nos dice y nos recuerda que Él va a estar con nosotros, que Él siempre estará con nosotros. Pero también esas promesas tienen actos de fe también de parte nuestra. Actos de fe como este que tuvo Pedro, de caminar sobre el agua, de poner su mirada solo en Jesús. Así que mi invitación hoy es a que tú te puedas levantar y caminar sobre esa tormenta, confiado y confiada de que Jesús está al frente y Él no dejará que te hundas. Levántate en fe y confía en el Señor. Te mando un fuerte abrazo y que el Señor te continúe bendiciendo. Recuerda que no estamos solos en este caminar. Muy bien, entonces queremos agradecer a nuestra amiga Alejandra por animarse a participar en Buenas Noticias. Agradecemos el hermoso mensaje que nos compartió. Desde ya muchas gracias. Te enviamos un abrazo grande desde Piedra del Águila, Neuquén. Así que bien, vamos a saludarte con el siguiente tema, Gracias sin fin, del grupo Sion. Muy bien, seguimos con más buenas noticias. Así que bien, vamos a pasar a Baladas del Recuerdo, Tati. ¿Te parece? Hoy traje un cantante personalmente muy conocido mío. No sé si lo conoces. Para Baladas del Recuerdo trajimos a Danilo Montero. Así que bueno, te voy a comentar un poquito quién es Danilo Montero.
Luis Danilo Montero nació el 1 de noviembre de 1962 en San José, Costa Rica. Es considerado uno de los principales exponentes de la música cristiana. Ha grabado más de 18 álbumes. Hoy es pastor de la ex iglesia de Marcos Witt, la iglesia Lakewood. Tiene canciones como Bendito Jesús, Cantaré de tu amor, Fortaleza, Ven a este lugar, entre otras. Así que hoy te vamos a compartir esta hermosa canción, hermosa melodía de Danilo Montero, Cantaré de tu amor. Por mucho tiempo busqué. Muy bien, seguimos con más buenas noticias. Hemos llegado ya al final del programa, pero no nos vamos a ir sin la reflexión del día de hoy, sin el consejo que te podamos dar para este día, que te va a servir terminando ya la semana, día viernes, semana laboral para muchos. Así que bien, la reflexión del día de hoy dice así: Dios ha dado a cada persona una conciencia, que es como un radar que envía señales de alerta cuando una conducta o decisión puede ser perjudicial. Esto hace posible que las personas distingan entre lo moralmente bueno o malo, especialmente en lo que se aplica a sus propias vidas. Cuando ignoramos la conciencia, lo hacemos a nuestra propia cuenta y riesgo. En un creyente, la conciencia es una herramienta del Espíritu Santo. Él la programa con los principios de la palabra de Dios y la agudiza para que responda con rapidez. Aún así, el único propósito de nuestro radar es enviar una señal. Lo que suceda después dependerá de nosotros. Podemos ignorar la advertencia o detenernos para escuchar lo que dice el Espíritu sobre la situación. El Espíritu Santo revela la voluntad de Dios y nos recuerda sus principios para que podamos tomar una decisión sabia. La carta de Pablo a Timoteo habla de personas que habían rechazado la guía de Dios en sus vidas. No habían hecho caso de la alarma de su conciencia. Primera de Timoteo 1:19. El resultado fue el naufragio de su fe. Si en el radar aparece algo que hable de desobedecer a Dios, tenemos que rechazar esa acción. De lo contrario, el dispositivo de detección se dañará y no funcionará bien. Si seguimos haciendo caso omiso de las alarmas, estas finalmente dejarán de ser percibidas. Es inevitable naufragar cuando el creyente no hace caso a su conciencia y o defiende la desobediencia. Es mucho mejor que mantenerse en manos del gran capitán de nuestra alma, Jesucristo. Su Espíritu Santo nos guiará de la manera correcta. Bien, Tati, llegamos al final. Hoy se hizo un poquito corto, vamos a decirlo. Lo encontramos corto nosotros. Sí. Ya estamos medio acostumbrados a hacer un programa de 2 horas. Bueno, hoy hicimos un programa de 1 hora y media. Pero bueno, como dije al principio, es el contenido que traemos, lo explayamos y el tiempo es solo. Como estamos nosotros en la radio nomás, la idea es que todo lo que trajimos sea compartido, sea expuesto a aquellas personas que nos están escuchando y las que nos van a escuchar a través de este programa que está siendo grabado. Así que bien, nos estamos despidiendo. Saludamos a todos aquellos que escucharon, que no quisieron escribir, quizás que han escrito, sí, que no quisieron que nos nombremos, no importa. Los saludamos ahí. Gracias por escuchar. Para aquellos que quizás nos escuchan por primera vez, nuestro programa sale los viernes de las 4 de la tarde hasta las 6 o antes. Claro, o antes, depende del contenido, pero siempre es 1 hora y media o 2 horas, sí, o un poquito más, depende. Así que bien, contentos con el Señor de completar, sí, otro programa más. Bueno, el clima ha estado bastante duro acá en Piedra del Águila. Les comento a aquella gente que no es de Piedra del Águila, que son de otros países. Acá en nuestro pueblo ha estado bastante duro lo que es el clima, la nieve, la lluvia, nos ha golpeado bastante fuerte. Así que bueno, queremos mandar a la gente del campo, de los parajes, que están sufriendo la nieve, porque en esos lugares ha estado muy, pero muy fuerte la nevada. Sí. Así que bueno, les mandamos un abrazo gigante. Y bueno, Tati, llegó tu momento de despedida. Yo después voy a dar el último mensaje, ya despidiéndome. Así ya me sacaste todas las palabras. Bueno, muchas gracias a todos por escuchar. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook Buenas Noticias PDA e Instagram buenasnoticias.ok.
Y bueno, los esperamos para el próximo programa, el próximo viernes, si Dios quiere, a las 4 de la tarde comenzamos. Así que muchas bendiciones y muchas gracias por escuchar, por apoyarnos en esto. Los abrazamos, les mandamos un gran abrazo a todos los que nos están escuchando y nos reencontramos el viernes que viene con más buenas noticias. Y lo único bueno llega cuando yo llego.